Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Hoy estamos un domingo especial y estamos listos para disfrutar de esta palabra de Dios. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos a saltar hasta Génesis 26. Ahí está nuestra cita, nuestro punto de partida. Génesis 26. Vamos a leer verso 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré, acá hay una palabra para tomar nota, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Ahora vamos hasta el verso 12 en el mismo capítulo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Quiero repetir este verso 12 porque aquí está la bendición. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, es decir, habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, qué precioso mensaje, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, que significa contención, porque había altercado con él. Verso 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios y espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré,
y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Abimelech era el rey de los filisteos. Vino a él, es decir, a Isaac desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Esta palabra. Voy a centrarme en el verso 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, es decir, le dio una palabra. Y justamente ese es el tema, una palabra de Dios. Una preciosa palabra en un capítulo poderoso. Comienza esta historia con un tiempo de hambre y dificultad en la tierra. No era nada fácil, no era sencillo vivir en esta etapa en la que le tocó vivir a Isaac. En esa situación empieza de la otra parte que viene del cielo, viene de Dios. Empieza a suceder cosas muy preciosas, empieza a suceder cosas especiales. Vuelvo a repetirle, esta es una palabra preciosa en un capítulo poderoso. En un tiempo donde estaba dándose mucha hambre, mucha dificultad. La gente corría por acá y por allá en la tierra. Todo el mundo, al ver el hambre, las dificultades, la falta de agua, todo el mundo comenzó a hacer maletas para irse a Egipto. Porque se escuchaba que en Egipto estaba o había todavía provisiones. Y cuando le digo todo el mundo, estoy hablando justamente por la gente que era nómada o errante, como en el caso de Isaac. Empezaron a salir, empezaron a irse, a emigrar, empezaron a agarrar su familia y a buscar otro destino, tal como sucede en cualquier país, en cualquier nación, cuando hay prueba, dificultades económicas, no hay trabajo, no hay ingreso, no hay las provisiones como para sostenernos y mucho menos para desarrollar. La gente en cualquier país empieza a mirar otras naciones, otros países, otros continentes. Algunos quieren irse como que a Estados Unidos, otros comienzan a mirar Europa o algún otro lugar de la tierra. Isaac no era la excepción. Isaac seguramente que también lo pensó igual como todos los demás, de agarrar la familia, agarrar a los suyos, agarrar la maleta. Pero es ahí justamente que Dios le da una palabra. Dios le dice a Isaac: quédate en la tierra, quédate allí donde estás, quédate como forastero. Cuando Isaac escucha esa palabra de Dios, ahora está entre dos cosas como ser humano, como persona, como cualquier hombre. Hoy se encuentra Isaac en medio de una toma y tremenda decisión que tiene que él decidir. Tiene que mirar por su familia, tiene que mirar el hambre de la tierra. Su familia era parte de esta gran necesidad.
Y él era la cabeza, él era el esposo, él era el padre. Así que Isaac estaba en un dilema, estaba en una encrucijada. Estaba por un lado frente a la necesidad, por el otro lado su familia, pero para el frente, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? Y de arriba hay una palabra de Dios. Me voy a Egipto, donde también escucho que hay abundancia, que hay provisión para sostener la casa, o me quedo en la tierra de los filisteos, donde solo puedo ver desierto, donde solo puedo ver hambre, donde no alcanza mis ojos a encontrar en alguna parte que pueda haber comida, o va a llegar la lluvia y hay una esperanza de que el desierto va a empezar a brotar arbustos, plantas, hierbas con frutos, algo así. Isaac tenía que tomar una decisión. Frente a esa realidad, pienso personalmente que las maletas de Isaac también estaban listas para saltar, para irse. Pienso que Isaac, también como su padre Abraham, en su momento, antes que muriese Abraham, en su momento también hubo un tiempo de hambruna, un tiempo de hambre. Se fue con su familia y habitó en Egipto en tiempos de hambre. Isaac creo que ha pensado lo mismo que su padre, que ha meditado lo mismo que su padre. Tenía las maletas, pero también tenía la palabra de Dios. Repite esto conmigo: tenía una palabra de Dios. Ese es el mensaje. Tenía una palabra de Dios moviéndose en su cabecita, moviéndose en su corazón. Quedarse por un lado y establecer su tienda, acomodar las cosas de su tienda, sus criados, su familia, porque tenía un mensaje de Dios, tenía una palabra de alguien superior, mayor a cualquier otra realidad que estaba pasando. Estoy pensando ahora el momento que tuvo que sentarse, llamar a su esposa, a sus hijos, a los criados y a todo aquel que pueda haber estado con él. Ese momento para informarle a su esposa sobre su decisión de quedarse, pero fundamentado en primer lugar decirle a la esposa: sabes, tengo una palabra, una promesa de Dios que debemos quedarnos aquí donde estamos, en esta tierra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El momento de compartir ideales con la esposa, de compartir las decisiones con la esposa. ¿Qué vamos a hacer? Quizás se miraron entre sus cosas y encontraron por ahí que en medio de sus bolsas o sus maletas tenían semillas, granos, semillas, y dijeron: vamos a sembrar. Era contrario, hermanos lindos, era contrario a la normalidad, porque nadie sembraba en el desierto, nadie se echaba granos o semillas en el desierto. Ahora, no fueron los únicos que se quedaron, también había otros que se quedaron y no se fueron todos de Gerar. Muchos se quedaron allí, otros finalmente ya no soportaron, por más que querían quedarse, no soportaron, tuvieron que salir huyendo del hambre. Pero Isaac y toda su familia se quedaron, sacaron sus semillas, empezaron a sembrar, empezaron a echar en la tierra en medio de un tiempo de hambre y sequía, y ahí Dios es el quien les empieza a prosperar. La semilla empezó a germinar y los demás que sembraron no cosechaban igual, pero para Isaac la palabra de Dios dice que empezó a prosperar y a prosperar. La semilla germinó, creció y empezó a producir al 100%, a dar frutos. 100% es lo máximo, porque en la palabra encontramos 30%, 60%, 100%. El 100% es el nivel gracia, la sobreabundancia.
Es las cosas que tú no puedes medir, que no es lo que realmente necesitas, es muchísimo más. 100 por 1 es la prosperidad en medio de un tiempo de ruina. Todos los demás estaban viviendo la crisis, pero Isaac, que escuchó, se paró en esa palabra de Dios, es el quien empezó a ver las bendiciones, la prosperidad de Dios, porque sus semillas que lo tenía guardadito, Dios empezó a usar, tal como Dios usó los 5 panes de un muchacho, los 2 peces de este jovencito, empezó a usarle y a engrandecer, a multiplicar donde no lo hay. No había panaderías, no había pastelerías, no había hornos de ahí del lugar, pero Dios es Dios. Dios fiel a su palabra. Ese año, en un solo año, y en ese mismo año de obediencia a la palabra de Dios, dice las Escrituras que Dios lo hizo tan rico y tan próspero en un solo año a este hombre y a su familia. Ahora empezó Isaac a comprar ganados, a comprar criados, a comprar siervos, compraba trajes, compraba comida para su familia, tenía abundancia. En esa abundancia, la palabra entonces dice que viene el rey de los filisteos y le dijo a Isaac: más poderoso te has hecho que nosotros. En un solo año, grabes eso, en un solo año este hombre se hizo más poderoso, no solo sobre un rey, se hizo más poderoso que toda la nación. En un solo año Dios pudo prosperar a este hombre, más que todo a un país, juntando a todos los pudientes de la nación, no alcanzaban frente a la prosperidad que Dios había hecho en la vida, en la familia de Isaac. En un solo año, esa palabra que Isaac recibió, esa misma palabra es lo que Isaac la guardó. Esa misma palabra es la que Isaac la obedeció. Esa misma palabra que Dios lo dio y Isaac recibió, en esa misma palabra Isaac y su familia caminaron. Ni a la derecha ni a la izquierda. No se fueron a Egipto, no se desesperaron en un momento como todo ser humano. Pero finalmente Isaac hizo prevalecer la voz, el consejo de Dios. Y cuando lo echaron de la tierra de los filisteos, salió Isaac a buscar agua porque había sequía. Y el pozo que abría, eso lo dice las Sagradas Escrituras. Y el pozo que abría, pozo que daba agua. Esto es algo que a mí personalmente me toca a mi corazón. ¿Qué es lo que quiero decirle? Porque seguramente la mayoría de ustedes conoce este pasaje y su historia. Pozo que abría, pozo que daba agua. Pero escúchame lo que Dios habló y habla a mi espíritu y habla a su casa, a la vida. Escúchame lo que el Espíritu nos está hablando. En su momento, esa voz de Dios a mi corazón me dijo: la tierra que yo he creado también sabe responder a la voz de Dios. La tierra que yo hice también sabe responder a la palabra de Dios. La tierra no se queda inerte. La tierra no se queda estéril. La tierra responde a la palabra de Dios. No importa si hoy la tierra no tenga agua. No importa si en la tierra hay hambre. Si Dios da una palabra, si Dios dice que ese desierto, esa tierra producirá, la tierra responde. La tierra empieza a atender a quien lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Y Dios es aquel que le da esa voz. Podemos nosotros por unos momentos imaginarnos.
Podemos por un momento meditar en este tiempo, en esta noche podemos meditar. Podemos meditar en esta realidad. Este hombre, Isaac, sembrando en el desierto, echando granos en la tierra del desierto, y la tierra respondiendo. ¿A quién responde la tierra? Sino a la palabra de Dios. Y donde iba, dice las Escrituras, y donde iba y abría pozos, saltando y brotando aguas, y no cualquier agua, sino que eran aguas vivas. Aguas que traían bendición, aguas que hacían producir a la tierra, aguas que cuando llegaban sobre esa tierra del desierto que estaba que entrepartida, seca, árida, no era una tierra que simplemente pasaba como que mojando, remojando, no, era una agua, aguas vivas, dice la Biblia. Pozos donde habría, daban aguas vivas. Entonces ya vamos entendiendo, si eran aguas vivas, entonces con razón esa tierra no podía quedarse simplemente estéril. Es que no eran aguas cualquiera. No eran aguas cualquiera. ¿Por qué la gente no las encontraba? ¿Por qué la gente, que eran cientos, corrían desesperadamente buscando ante la sequía aguas y aguas? ¿Por qué no las encontraban? ¿Y por qué Isaac sí, él pudo encontrarlas? Es que son aguas que están preparadas para aquellos que escuchan la palabra de Dios, la guardan, la obedecen y caminan en esa palabra que Dios les acaba de dar. Entonces Dios no es corto de brazos. Entonces Dios no es cerrado de puños. Extiende el agua que va a producir, que va a prosperar la tierra y la obra de las manos de los fieles y los justos, como en este caso estamos viendo el caso de Isaac. La tierra no pudo quedarse estéril, sino que respondía esa tierra con vida y producción. Respondía esa tierra con bendición para el Hijo de Dios, en este caso Isaac. Si Isaac se hubiera ido para Egipto, si Isaac hubiese regresado a Egipto, estoy tan seguro que no hubiese alcanzado la bendición. Y este es uno de los consejos para nosotros que estamos hoy recibiendo esta palabra. Para el joven, la señorita, el adulto, las familias, el adolescente, el preadolescente, para todos es esta palabra. No hay garantía absoluta que regresemos para Egipto una vez que estemos en el lugar a donde Dios nos puso, nos trajo. El lugar que Dios nos puso es una tierra de bendición, es un lugar de bendición, es el camino que se llama Jesucristo y no podemos renunciarla. Tal vez sí, pero si es que renunciamos no vamos a alcanzar la bendición. Le hubiese pasado a Isaac como le pasó a muchos que estando en la tierra que Dios los puso, tuvieron que regresar a Egipto. Dieron la espalda a Dios, no atendieron la palabra que Dios les dijo. No vayan a dar la espalda, no vayan a regresar a Egipto, quédense donde están. Quédense ahí, no importa, puede parecer días difíciles, camino angosto, pero mi bendición, aún en el más recóndito lugar, puede alcanzar. Isaac lo entendió, Isaac obedeció, y por eso que alcanzó la bendición. Pero gracias a este hombre, creyó a la palabra, entonces la tierra respondió a la voz de Dios. Mientras nadie tenía agua y comida, Isaac y su familia tenía agua y comida en abundancia. Pastor, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, pastor? Viviendo esa situación, tener agua y comida en abundancia.
ropa, porque Isaac empezó a comprar ganados, empezó a comprar comida, empezó a comprar ropa en abundancia para su casa, para su familia. Pastor, ¿cuál es la clave? La clave nunca ha llegado recién. La clave siempre estuvo desde el día que Dios se ha dirigido al ser humano. La clave es que cada uno de ustedes sepan tener una palabra de Dios, sepan creerla y obedecerla. Esa es la clave. La obediencia a la palabra te trae el agua. La obediencia a la palabra de Dios te trae la comida. La obediencia a la palabra de Dios te trae prosperidad donde otros no la ven, no la tienen. Los hijos de Dios sí la ven. Los hijos de Dios sí la disfrutan. Los hijos de Dios sí tienen el pan para el desayuno. Los hijos de Dios sí tienen la carne para el almuerzo. Los hijos de Dios sí tienen la cena para el día. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no honrarle a Dios? Si tú, si yo, si todos los que estamos, toda la casa David, cada madrugada corremos a buscar esta palabra y especialmente corremos a buscar a su dador. Déjeme decirle que la tierra, nuestra ciudad, nuestra provincia de Huaraz responderá a esta palabra. Isaías 55, el verso 10 y el verso 11 se los voy a leer. Se los voy a lecturar. Isaías 55, versos 10 y 11, para los que toman nota, dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra. Escuche esto: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Dios nos da una palabra. Dios seguramente te dio una palabra, te está dando. Si no te ha dado, si no has entendido en esta mañana, Dios te está dando una palabra, un mensaje. Tú la obedeces, la tierra responderá con la bendición. La tierra no se queda. Tu bendición no tardará en llegar si la obedeces y caminas en sus consejos. ¿Acaso necesitamos tal vez una palabra más? Bueno, se los voy a dar una palabra más, un ejemplo más. Le voy a dar otra escritura en la creación, en Génesis 1. Génesis 1, el Señor le dice, mire, escuchen bien esto, tomen atención. El Señor le dice a la tierra, dijo Dios, el verso 24, capítulo 1 de Génesis, verso 24. Produzca la tierra. Oigan bien esto, ¿a quién Dios le está diciendo? Produzca la tierra. ¿A quién le está hablando? ¿A quién lo está diciendo? ¿A Adán? ¿A Eva? No. Está dirigiéndose a la tierra. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. No fue de otra manera. La tierra no hizo otra cosa que Dios no lo dijo que haga. La tierra hizo tal como Dios le dijo que lo hiciese. Tal como la palabra de Dios, así la tierra respondió a la palabra de Dios. Una vez más repite conmigo: la tierra responde a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros cada día no nos quedemos sin ese mensaje. Cada día corramos a buscar una palabra del Creador, de nuestro Padre, el Eterno, el Altísimo. Ese mensaje de Dios. La tierra, aquí en este Génesis 1:24, lo que yo estoy viendo, no veo otra cosa. Estoy viendo que la tierra respondió a la palabra de Dios. Les voy a dar una última ilustración, pero luego tenemos que entenderla. Les voy a hablar una última ilustración, pero tenemos que saber qué es lo que realmente ha dicho. ¿Qué es lo que realmente la palabra está diciendo? Jonás, voy por Jonás. Jonás, Dios le dio una palabra de arrepentimiento para Nínive.
Pero todos sabemos, porque Jonás hemos escuchado desde nuestra edad de infancia, desde peques hemos venido escuchando este mensaje a Jonás. Jonás, Dios le dio una palabra de arrepentimiento para Nínive, pero todos sabemos que Jonás se fue en un barco para otro lugar. Jonás se fue en un barco, pero como la tierra, estoy hablándoles, pero como la tierra responde a la palabra de Dios, escuchen bien, el mar que empezó a hacer. El mar es un elemento de la tierra. Es alguien que está como que estacionado en la tierra. Tal vez un día se acabe, pero por ahora el mar es parte de la tierra. Jonás pudo irse en un barco, pero había una palabra de Dios. Había un mensaje de arrepentimiento para Nínive y Jonás estaba huyendo en un barco, no quería llevar esa palabra del Creador hacia Nínive. Entonces la tierra empieza a responder, empezando por el mar. Dice la palabra, dice la escritura, que el mar empezó a alborotarse y no pasó muchos minutos, el viento se sumó al alboroto. Empezó el viento también a decir: yo me sumo, yo voy a ir, porque este hombre no puede hacer algo que no está diciendo la palabra de Dios. Pero por ahí, en el tercer lugar en la cola, se pone también todo una tormenta. Mar, viento y una tormenta se unen para hacer respetar la palabra de Dios. Había una palabra que tenía que llegar sí o sí a Nínive, y esa palabra era la palabra de Dios. Esa palabra era el mensaje de Dios. Aunque Jonás no quería ir, la tierra respondió a la palabra de Dios. Así que la gente, dice en la historia, que la gente le botó a Jonás al mar, y ahí en el mar ya había un cuarto elemento de la tierra. Aunque no es tierra, es un ser, es un animal, pero es parte de la tierra. Ahí en el mar ya estaba listo, así esperándole un pez. Mar, viento, tormenta, ahora se suma un pez. Para que la palabra de Dios no quede vacía, como dice Isaías. Para que la palabra de Dios se cumpla sí o sí. A veces la tierra como que se comporta un poco más obediente que el propio ser humano. Jonás no tuvo otra cosa más. Una vez que Jonás estaba en el vientre del pez, con más razón, él no veía ni para la derecha ni para la izquierda, tal vez forma como para escapar. En el vientre del pez, Jonás estaba sintiendo todo el zarandeo de que cómo se levantó la tierra para pronunciarse en favor de la palabra que Dios había dado, que tiene que llegar a Nínive, esa voz, ese mensaje. Ante ese zarandeo, Jonás ya no pudo hacer y reaccionó, meditó y dijo: está bien, no hay otra cosa que hacer, está bien, voy a ir, llevar ese mensaje, voy a llevar esa palabra de Dios, voy a obedecer. Entonces el pez, cuando escuchó que la meditación de Jonás es obedecer a esa palabra de Dios, lo que hizo el pez simplemente es vomitarle en la orilla del mar a Jonás para que éste entonces finalmente vaya y predique a Nínive. ¿Saben ustedes una cosa? El mar, el viento, la tormenta, el pez respondieron para cumplir el deseo perfecto, el deseo exacto de la palabra de Dios. Y termino con esto. Más adelante, cuando uno analiza los capítulos del libro de Jonás, cuando Jonás ya había ido, pero no del todo, no estaba como que convencido del todo, encontramos a Jonás en los capítulos siguientes que está renegando con Dios,
que estaba Jonás renegando con Dios y ponía en peligro el cumplimiento pleno, el cumplimiento total de la palabra de Dios. Entonces, cuando la naturaleza tierra mira que todavía como que está en peligro de abortar la palabra de Dios, de no cumplirlo a exactitud, ahí se suman otro grupo que forma parte de la tierra, los gusanos. Los gusanos miran el peligro del no cumplimiento de la palabra de Dios. Y los gusanos como que meditan un poco mejor. Y dicen los gusanos, ya no está el mar, ya no está el viento, ya no está la tormenta, ya no está el pez, pero estamos nosotros, dicen los gusanos. Y comienzan ellos a caminar y a caminar, llegan hasta la calabaza, lo matan los gusanos terminan a la calabacera. Los gusanos acaban a la calabacera para que lo muevan a Jonás, porque esa calabacera hacía sombra a Jonás, y los gusanos lo acabaron para que Jonás se parase, eche a marchar, eche a caminar. Todo, hermanos lindos, todo responde a la palabra de Dios. Todo se mueve en función a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque este universo donde vivimos se sostiene gracias a la palabra de Dios. Así que cuando el Espíritu de Dios nos da una palabra, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? Cuando el Espíritu Santo nos da una palabra, Dios comienza a poner todo en orden, porque Él así lo dictamina, porque es así como Dios sabe organizar cada cosa que Él hizo. Si Él nos dijo al principio de este año que este año es tiempo de buscar la amistad del Espíritu Santo, entonces no hay otra cosa que podamos hacer. Es tiempo de buscar la amistad del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que la Biblia tiene desde que se inició 2021. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y le vamos a dar gracias a Él, solo a Él, solo a Él. Hay una palabra en nuestro corazón. No hay otra cosa que podamos hacer. Solo vamos a buscar esa amistad del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, pero abra su corazón de par a par. Dígalo: gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre bendito, porque este es el primer día de una nueva semana que acabas de darnos. Se está tal vez acabando este domingo, pero voy a cerrar este día, pero a la vez empezar una semana con un mensaje, una palabra en mi corazón, una palabra, Señor, en la familia, en mi hogar, en mi casa, una palabra que cumplirla, y esa es buscar tu amistad, buscar tu amistad, buscar tu amistad, Espíritu Santo, cada día. Mientras yo me ocupe en buscar esa amistad de tu Espíritu Santo, tú pondrás la tierra a producir a nuestro favor con las más grandes bendiciones. Si nosotros, Señor, oh Dios, nos sumamos, nos movemos en esa línea, en esa dirección de búsqueda incesante de la amistad con tu Espíritu Santo, tú vas a bendecir, tú nos vas a prosperar. Aunque el 2021 parezca en la semejanza de un desierto, pero ahí es donde los pozos serán abiertos para encontrar agua viva que simplemente haga producir nuestra ciudad, nuestra nación. Simplemente aguas que vienen para producir nuestras tierras, nuestras crianzas, nuestras ocupaciones, nuestra convicción, nuestra profesión universitaria, técnica, lo que sea, Señor, mientras esté la vid en esa línea de obediencia a tu palabra, a la voz tuya. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Si alguien en este tiempo, si alguien ahí en casita, esta noche,
junto a su familia o algún hermano que lo ha invitado. Sabe que no estamos en esa vía, en ese camino, a cuentas con Dios. Voy a orar en esa noche. Quiero invitarte que tú puedas repetir estas palabras y puedas orar y puedas ponerte a cuentas con Dios y puedas hacer que la esterilidad, que la escasez venga de Dios. No esté tu esperanza en otras cosas. Tal vez hasta ahora podemos estar esperanzados que de una vez pase este mal, pase esta pandemia. No, pero tu bendición tiene que venir de lo alto, tiene que venir de Dios. Cierre sus ojitos ahí. Si usted es uno de aquellos que corre y viene y dice, sí, yo soy una de esas personas, que me pongo a cuentas con Dios, dígalo conmigo. Padre bueno, te doy gracias, oh Dios de los cielos. Gracias por hablar tu palabra a mi corazón. En esta noche acepto mis faltas, acepto mi rebeldía, mi desobediencia, pero también, Señor, entiendo que tú estás dispuesto a perdonar. Por eso que te pido, perdóname todos mis pecados, lávame de todas las maldades, límpiame, Señor. Te abro mi corazón y me reconcilio contigo en el nombre de Jesucristo. Si alguien nunca aceptó a Cristo, repite estas palabras también. Dígalo, Señor, acabo de escuchar unos minutos de tu palabra, esa palabra que está ahí en la Santa Biblia, que tal vez nunca o poco interés lo pongo. Señor, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Todos decimos juntos, amén y amén. Que Dios pues me los bendiga a cada uno de ustedes.